Esta sería la continuación de la charla del jueves pasado. Entonces, para empezar, podríamos recordar qué era el pensamiento. Bueno, el ¿Qué pensamiento te dije? es el instrumento que utiliza el universo para transmitir la información. Es importante porque es el que genera toda nuestra vida aquí en la Tierra. Es una herramienta. Porque pensamos, después sentimos, después actuamos. O sea, ese es el orden. Pero no debería ser así. Bien, el tema es que... Deberíamos sentir primero, sí, pensar después y después actuar. Claro, eso tiene mucho que ver con el tema de la conexión con el corazón. Pero el corazón no tiene tanto que ver con el sentimiento, sino con un conocimiento intuitivo, que va más allá del pensamiento racional. Entonces, de momento nosotros con la intuición nos conectamos cada tanto. Entonces, la diferencia entre pensamiento y la forma en que se procesa la información desde el pensamiento racional es deductiva, es decir, uno piensa, analiza, sabe si ese pensamiento es o no automático, si es o no verdadero, en base al campo informacional que dispone. La intuición ya es un campo superior, por eso no es tanto sentir, sino intuir, donde ya se sabe la verdad. O sea, donde son todos los pensamientos verdaderos. Esa es la diferencia. Pero de momento lo que hacemos nosotros es trabajar con el pensamiento como una herramienta para manejar la información que recibimos de la fuente. El problema es que nuestros pensamientos son automáticos, ¿no? O sea, no es que estemos actuando como lo que vamos a hablar hoy del pensamiento voluntario, sino que nosotros habíamos dicho que cuando nacemos, hasta los primeros años, recibimos toda una cantidad de información que almacenamos. Y después, en la adolescencia, empezamos a cuestionar si esa información es la adecuada. Pero al principio todo entra como válido. Entonces, durante toda nuestra vida lo que tenemos que hacer es analizar si nuestros pensamientos son verdaderos, son información verdadera y no falsa, y además que sean voluntarios. Dice acá, el secreto de la alquimia es el pensamiento voluntario, dirigido y sostenido hacia la información de amor. Entonces, voluntario porque los pensamientos positivos solo son voluntarios. O sea, no existe posibilidad, por lo menos de momento, que surjan en forma automática. Lo negativo sí es automático. Pero lo positivo, lo que es, eso es algo que uno tiene que tener la voluntad de pensar en positivo. O sea, como que se lo tiene que proponer. Pero además de eso, tiene que ser sostenido, porque si no, no hay cambios en el tiempo. Para que un pensamiento sea dirigido se necesita fuerza de voluntad. Por eso decimos que la alquimia es la técnica para aprender a pensar. Debe ser dirigido desde el centro de amor y sostenido en el campo mental, para lo cual se necesita entrenamiento. La vida que tenemos depende de la información de nuestra mente. Todos podemos cambiar la información de la mente, y la información equivocada son creencias falsas. Vamos a ver algunas de las creencias falsas con las que nosotros nos manejamos. La existencia del bien y el mal. Esta es una creencia fundamental que todos tenemos, que todo se divide entre bueno y malo. En realidad existe polaridad y armonía. No existe la maldad, solo la ignorancia. Sí, la ignorancia espiritual. Exacto. Cuando evoluciona, sabes que por ahí no es. Exacto. Por eso es que no hay bien y mal, ¿no? Sino ignorancia y sabiduría. O sea, cuando evolucionas, dejas de ser ignorante. Después, creencia falsa sobre la justicia. Existe la ley de correspondencia y el aprendizaje. O sea que nada es injusto, porque de acuerdo a estas leyes que nosotros estuvimos viendo, no nos pasa nada que no nos corresponda. Y si nos corresponde es porque tenemos que aprender algo. Después, tampoco hay culpable y castigo. Esa es una creencia falsa. Existe el ignorante
y el aprendizaje. Lo mismo. Sufrir es bueno. Pensar que sufrir es bueno es una limitación mental. ¿Cómo es culpable, castigo, qué? Claro, nosotros estamos vinculados con que el que se equivoca es un culpable y merece castigo. O sea, los malos van al infierno, los buenos van al cielo. Eso es una creencia falsa. No, ellos mismos. Ya visten los solar, no quieren salir de ahí. Pero no tiene que ver con ser culpables, ni por castigo, sino porque son ignorantes. Ignorancia espiritual. Lo que pasa es que joden y hacen daño a los demás. Es por aprendizaje. Tampoco es necesario sufrir para aprender. Eso es otra limitación y otra creencia falsa. No sé, porque yo las he pasado, todavía he aprendido, pero he pasado por todo. Pero es una etapa. O sea, en una Sufrido de época todo. que se entendía que cuanto más sufría, más aprendía, ¿no? Era bueno. Digo, hoy no es necesario sufrir para aprender. Bueno, otra es la exclusividad, el querer tener siempre la razón. Cuando lo que hay que hacer es aprender a hacer acuerdos, encontrar un término medio entre todos. Vos con Ana, las dos querían tener la razón. Después la propiedad. Bueno, en realidad no existe nada que sea nuestro en este plano. Simplemente administramos lo que está a nuestra disposición. No somos dueños de nada. Si acá tenemos algunos ejemplos de creencias falsas. Bueno, dentro de las creencias falsas y los pensamientos negativos, lo primero que tenemos es una resistencia al cambio. La rigidez mental, que es la de los pensamientos falsos, es la más difícil de cambiar. Para la flexibilidad mental es no oponerse a nada, no juzgar y aceptar aunque no estemos de acuerdo. O sea, ellos se basan en que hay que aceptar las cosas, sobre todo de afuera, que no podemos cambiar. Después, el pensamiento puede modificar su velocidad de propagación y abarcar el universo. El ser humano tiene la capacidad de cambiar el pensamiento. Y las dimensiones son magnitudes del universo que operan en una diferente vibración. Los pensamientos tienen diferentes frecuencias que se miden en intensidad y velocidad de desplazamiento. Claro, los pensamientos son información, por lo tanto, vibran y se desplazan. Y tienen el poder de manejarse en diversas dimensiones. Todos los pensamientos resuenan con los de su misma frecuencia. Por eso todos los pensamientos positivos resuenan con lo positivo, ya que es emisor y receptor de información. Es importante tener pensamientos de amor para llenar nuestra vida de amor. En el universo todo vibra y genera ondas que pueden ser captadas por los seres vivos. El ser humano capta esas ondas o vibraciones que las traduce a pensamientos de acuerdo con su propia comprensión. Cada persona procesa positiva o negativamente la información que capta de acuerdo a su nivel espiritual de evolución. El pensamiento de amor solo se da en forma voluntaria y es el que debe ser dirigido y sostenido para producir un cambio mental permanente, lo que lleva un tiempo. Es lo que se llama enseñanza celular continua. Bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? Que el tema acá es que todo es vibración, ¿no? Como decía Tesla. Si piensas en vibración, frecuencia y energía, es eso el universo. Y la energía también tiene información. Entonces, acá está hablando de lo importante que tener pensamientos positivos para vibrar alto y por lo tanto tener información de amor. Bueno, funciones del pensamiento. Sirve para construir o destruir, según sea positivo o negativo. Es el que enlaza y conecta toda la información del universo. Las posibilidades son infinitas. Si es negativo, produce las diferentes consecuencias. Dar forma y energía a las codificaciones mentales. Es decir, a codificaciones mentales negativas, ¿no? Cerradas. Contaminar la mente con interpretaciones de la ignorancia. Generar en negativo todas las acciones y comportamientos del individuo. Deteriorar la armonía interior y consumir la energía vital y acabar con las posibilidades de eso. O sea, esto es todo lo que tiene lo negativo.
Dar forma y energía a las codificaciones mentales, los conceptos codificados en forma automática en el niño no tienen sentido, de adulto le da sentido, y una persona se puede hacerse mucho daño solo con el pensamiento, o al contrario. Las codificaciones mentales, por eso yo decía que se empiezan a grabar más o menos al momento de la concepción hasta los 5 años. Y después, a los 12 años, empieza la etapa de adolescencia, que nosotros empezamos a tener un pensamiento más abstracto y ser capaces de cuestionarlo. Entonces tenemos una primera etapa de grabación, donde entra todas las creencias falsas y verdaderas. Es la mente inocente del niño que lo acepta todo y lo graba hasta los 12 años. Este es el sistema de creencias de sus padres, profesores, de la sociedad. Después, en la segunda etapa, a partir de los 12 años, escucha lo grabado. La etapa de crisis de la adolescencia es cuando se producen cambios físicos y psicológicos. Y después, la etapa de adulto, a partir de los 18, que borra lo falso y empieza a cambiar todo lo que no es verdadero. Ahí entonces empieza a haber una reprogramación de creencias falsas. Confirmación de sabiduría es una decisión voluntaria y suele suceder a partir de los 18 años, como decía recién. Para modificar las codificaciones mentales hay que tomar en cuenta los 7 resultados, que ya vimos cuáles son. Internos, paz, felicidad y amor, que lo contrario es sufrimiento, conflictos internos y resistencia a lo que ocurre. ¿Ah? Y después los externos, ¿cuáles eran? Que eran recursos, salud, buenas relaciones, adaptación al medio. Estamos negros. Bueno, el niño entonces es inocente y esa es la primera etapa. Por lo tanto, ahí es fácil de contaminar y por lo tanto tampoco tiene ningún tipo de campo o de banco de datos. O sea, decíamos que recibe todo y todo lo graba. Después, el adulto entra en la ignorancia por una cantidad de creencias falsas. Y eso da como resultado el desequilibrio, pensando que la vida es injusta, culpando a las demás por las experiencias vitales que le corresponden. Se producen heridas y traumas, el resultado es el desequilibrio que puede derivar en enfermedades. Un ejemplo de contaminación mental es pensar que algo es inaceptable, la infidelidad, por ejemplo. El pensamiento es previo a toda acción. Cambiar el pensamiento podemos cambiar nuestra condición mental, sentimientos y acción. Eso más o menos ya lo dijimos, ¿no? Hay una etapa de inocencia, otra de ignorancia y otra de sabiduría. O sea, es necesario pasar por estas 3 etapas. No se puede ir de la inocencia a la sabiduría sin la ignorancia. Porque en la ignorancia nosotros podemos ir descubriendo por medio del ensayo y error cuáles son creencias falsas y cuáles verdaderas. Otra de las consecuencias del pensamiento negativo... Porque lo que para una persona puede ser una creencia verdadera, para no. O sea, lo verdadero es uno. O sea, no hay 2 cosas verdaderas. O el falso o el verdadero. El tema es que, bueno, nuestro nivel espiritual puede hacernos ver cosas falsas como verdaderas. Pero eso no las convierte en verdaderas. Porque lo que para mí puede ser una cosa, para otra persona puede ser otra. Claro. Pero bueno, la verdad es una. No hay 2 verdades. A nivel de las verdades universales, ¿no? Porque las verdades humanas, esas sí son variables. Por ejemplo, la esclavitud era buena en una época, ahora no. En algunos países la pena de muerte está bien, en otros no. O sea, estamos hablando de las verdades universales, las leyes cósmicas. Esas sí no tienen cambio y son siempre verdaderas. Bueno, otra de las cosas que hace el pensamiento negativo es deteriorar la armonía interior y consumir la energía vital. El pensamiento posee una gran capacidad para modificar la condición mental del ser humano. La depresión, por ejemplo, es una enfermedad con causas exógenas y endógenas. Acá se considera por descenso de energía vital. Si es física, la depresión es más fácil de recuperar que la psicológica o sentimental. Por ejemplo, pérdida de una pareja o de un ser querido. El nivel de energía depende de la manera en que manejamos nuestro pensamiento. Entonces acá se está viendo que la depresión viene del lado del mal manejo del pensamiento y baja de la energía vital. Bueno, dentro de acá
hablamos de 3 zonas de la mente. La zona de la armonía, que es la satisfacción, la no perturbación y la comprensión constante. Esa es la zona de los maestros. Nosotros podemos estar a veces ahí. La norma para nosotros es la zona de penumbra. Es la de los seres que a veces estamos bien y otras veces nos alteramos. Y después la zona de oscuridad, que es la depresiva, donde florecen los miedos y las angustias. Para no caer en la zona de oscuridad es usar el pensamiento dirigido con sabiduría, confiando en las leyes del universo sin depender de nada ni de nadie. Aprendemos que el otro da una opinión sin efectos para nosotros. Así alcanzamos la independencia espiritual. Por eso decían, ¿no?, que en realidad 90% es lo que reaccionamos y 10% es lo que pasa. Entonces depende de cómo nosotros reaccionamos frente a lo que pasa. Por eso aprendemos que el otro simplemente da una opinión sin efectos para nosotros. Así alcanzamos la independencia espiritual. Bueno, acabar con las posibilidades del éxito. En la medida que el pensamiento determina el comportamiento del individuo frente a la vida, las limitaciones mentales, como la desconfianza, la despolarización, el rencor, la culpa, la decepción, nos mantienen atrapados en el pensamiento, dejando a la persona sin posibilidades de éxito. Hay muchas personas con baja autoestima por la enseñanza de los adultos a los niños desde la ignorancia. Para ello hay que recodificar la mente. Por eso acá hay un ejercicio muy interesante, porque de niños no nos enseñaron a amarnos, ni a querernos tal cual son. Entonces se da un ejercicio de alquimia acá, que es la posibilidad de, por ejemplo, vernos al espejo y decirnos que somos las personas más importantes del mundo, que nos amamos con defectos y virtudes, y de esa manera estás recodificando la baja autoestima, porque muchas veces los maestros, los padres, la gente de alrededor te marcó en la infancia. Es un pensamiento, o sea, es un ejercicio decirnos que somos la persona más importante del mundo y te daré los mejores pensamientos, actitudes y deseos. Déjame escuchar. Mindy, trabajar. La mandan a alterarse si ella siempre está tranquila. Quédate quieta. No, baja. Hey. Bueno, los archivos de creación del universo. Mediante la sintonización con los archivos de amor del universo podemos sanar la vida, la mente y el cuerpo. Las inspiraciones es la manifestación en las 3 dimensiones de la maravilla de la ciencia o la tecnología, si es correspondiente con el lugar donde se actúa, lo que genera afinidad con personas similares. Podemos requerir la información que necesitamos teniendo la mente en estado receptivo de silencio. Esto es la conexión directamente con los archivos del universo. Podemos preguntar al universo y podemos canalizarla. Es cuestión de entrenamiento. O sea, podemos canalizar la información directamente del universo. Todos los fenómenos milagrosos están dentro de las leyes del universo y se realizan dentro de un nivel de conciencia y son misteriosos por los niveles menos evolucionados. Borremos la palabra imposible por la frase aún no sé cómo hacerlo. En el 5º y en el 6º nivel de conciencia no hay escuelas. O sea, todo ahí se recibe directamente de la fuente del universo. No es necesario ir a la universidad. Sobre todo en el 6º y en el último nivel de conciencia. No es necesario. Las consecuencias son acceder a la información contenida en los archivos de creación del universo, directamente y además exactos, verdaderos. Para modificar la estructura de la personalidad, transmutando el destino y liberando a la persona de la ignorancia. Limpiar y sanar la mente de la ignorancia y crear una nueva experiencia externa y una correspondencia externa de felicidad. Llenar la mente con información de amor y paz interior y conectar con todas las dimensiones del universo. O sea que el pensamiento positivo es fundamental, porque entre las cosas que nos permite es tener información verdadera, no de ignorancia, de sabiduría, conectar con la felicidad interna y externa y liberarnos totalmente de la ignorancia y conectar con las dimensiones altas del universo. Información de sabiduría. Todo ser humano tiene buena intención, hace lo mejor que puede o sabe, y cada uno tiene derecho a su propia experiencia.
Estos pensamientos es lo que producen las mejores relaciones. El secreto de la alquimia entonces es pensar con amor, que requiere sabiduría. Limpiar y sanar la mente de todos los residuos de la ignorancia. El pensamiento de sabiduría puede limpiar la mente contaminada. De esa forma podemos dar una nueva expresión de amor a nuestra experiencia de vida, valorando el entorno como una maravillosa herramienta de crecimiento interior. El pensamiento... Me perdí. El secreto de la alquimia es pensar con amor, que requiere sabiduría. Nosotros habíamos hablado que teníamos por un lado la ignorancia, la inocencia, la primera etapa cuando uno adquiere todos los conocimientos y no distingue entre verdadero y falso. En la etapa de ignorancia va empezando a diferenciar por los resultados qué es falso y qué es verdadero. Y cuando va adoptando pensamientos verdaderos por información verdadera, eso se llama sabiduría. Por eso dice que el secreto de la alquimia es pensar con amor, que requiere sabiduría. Y la sabiduría es tener pensamientos positivos y verdaderos. Limpiar y sanar la mente de todos los residuos de la ignorancia es justamente eso, tener sabiduría, de creencias, sobre todo falsas. Por eso nosotros generalmente no tenemos estas creencias. Todo ser humano tiene buena intención. No pensamos que todo ser humano tiene buena intención. No. Que hace lo mejor que puede o sabe. Y que cada uno tiene derecho a vivir su propia experiencia. No. Pero teniendo ese tipo de pensamientos y de creencias, que nos convencemos que vamos a tener mejores relaciones. Por eso dice, el pensamiento de sabiduría puede limpiar la mente contaminada y además nos permite tener una experiencia de vida mejor, basada aprovechando las herramientas de crecimiento interior en nuestro entorno. Limpia el pensamiento de ignorancia, miedos, angustias y traumas y sana los sentimientos heridos como la ira, el odio, el rencor y la culpa. ¿Queda claro esto? El pensamiento limpia la mente de la ignorancia. Miedos, sí, si tenés un buen pensamiento. El pensamiento de sabiduría, no cualquiera. Por eso acá estamos hablando de pensamientos positivos y de información de sabiduría. O sea, en todo este módulo se trabaja sobre la importancia que tiene el pensamiento como herramienta para cambiar la personalidad, las creencias falsas y por lo tanto los resultados. Por lo tanto es una excelente herramienta. El rencor, el odio y la culpa desaparece cuando nos damos cuenta que nada ni nadie nos puede hacer daño, sino que ha sido generado por nosotros. Comprendiendo las leyes del universo, el destino, la misión y los procesos pedagógicos del universo, empezamos a usar otra herramienta, que no es ni el rencor, ni la ira, sino el agradecimiento. De esa manera debemos ser agradecidos a las personas que nos prestan el servicio de ayudarnos para aprender y darnos cuenta de muchas cosas y descubrir la verdad. Aquí lo que está diciendo es que mucha gente que aparece para darnos lo que se llama problemas o ser nuestros adversarios, en realidad nos están dando una enseñanza. O sea, tenemos que aprender de esa experiencia y ser agradecidos con esa persona, lo que no siempre es fácil, porque nosotros no vemos a nuestros enemigos como alguien positivo. Y no, de que me hizo perder el alquiler y todo lo demás, y le tengo que agradecer todavía. No, lo que hay que hacer es ver esa experiencia, verla de otra manera y entenderla como aprendizaje. De no ser tan confiada. Algo había que aprender. A no confiar. Hay que poner un ejemplo, por ejemplo, de quien ha nacido con padres drogadictos. Entonces, es una forma de que te esté enseñando tu padre que la drogadicción no es lo mejor. Sin tener que drogarte, podés ver en el espejo de esos padres lo que no hay que hacer. Por eso, el que es tu enemigo, tu adversario, siempre te enseña algo, sin que vos tengas que drogarte para saber que eso no es bueno. Por eso hay que ser agradecidos, porque te está enseñando algo sin que tengas que pasar por esa experiencia de drogarte, o de matar, o de robar. O sea, es darle la vuelta a las cosas.
Bueno, el pensamiento puede cambiar la condición mental primero y la experiencia externa después. Pero es seguir la luz y el despertar de cada ser humano. Por eso me hace acordar a un post que pusieron en Facebook justamente de eso. El padre era alcohólico, y los dos hijos. Y uno tomó la opción de seguirlo, y el otro no. Y ante el mismo hecho tenés ahí dos aprendizajes diferentes. El hijo mayor no quiso saber nada con el alcohol, sin embargo el chico sí. Lo que pasa es que no siempre aprendemos de la experiencia. Y bueno, si no aprendemos se va a volver a repetir. Pero la idea es siempre para aprender. Algunos la aprenden, otros no. Necesitan otra experiencia. Tengo que ayudarme, eso me enseña a no confiar. Lo primero que hay que hacer es aprender a pensar, es reorganizar el pasado, que no significa cambiar los sucesos, porque eso no se puede, ¿no? Sino nuestra concepción mental acerca de ellos. Esto es el ejercicio de sanación mental, lo que se logra con información nueva de sabiduría, con un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Entonces cuando vos ves todas estas nuevas creencias, toda esta nueva información, ya no son creencias, vos ya no ves lo que te pasó como algo negativo, sino como que era algo con lo que uno se hizo correspondiente para aprender. O sea, dejas de ser la víctima en toda esta historia. Ya aprendí que se alquila Llenar la mente con información de amor y generar paz interior. El pensamiento puede traer información de cualquier parte del universo. El pensamiento de amor es el que requiere más sabiduría. Conectarse con todos los planos y dimensiones del universo y conectarse con ella permitiendo a la mente humana acceder a cualquier información. Las leyes del universo regulan esta capacidad, de manera que cada persona percibe lo que le corresponde y en el lugar que sea pertinente. O sea, acá lo que está diciendo ya lo vimos, ¿no? La posibilidad de conectarnos con todos los planos del universo a partir del pensamiento. Por eso es tan importante pensar bien, porque nos podemos comunicar con planos bajos o con planos altos según nuestro nivel de pensamiento. De ahí la importancia que tiene, ¿no? Bueno, otras aplicaciones del pensamiento. El pensamiento es una frecuencia vibratoria, de alguna manera se puede comparar con el verbo, porque cuando hablamos hay sonido. En el caso del verbo, que lo menciona la Biblia, es que los maestros crean con el pensamiento, a través del verbo. Por eso dice, primero era el verbo. Es un pensamiento hablado con sonido. Y en el caso de los maestros, hablan y manifiestan. Nosotros todavía no tenemos ese poder. Bueno, o sea que el pensamiento a través del sonido nos da una información verbal, que la percibimos por supuesto con el oído. El pensamiento actúa igual dentro de una onda vibratoria mayor y emite una vibración llamada onda de pensamiento que viaja por el aire y transporta información que llamamos verbo divino. En el caso del verbo divino yo ya aclaré que tiene la capacidad de los maestros y se hizo la luz, se hizo los mundos, se manifiesta. Viste, acá dice, y Dios dijo, hágase la tierra, los mares, la luz. Esto no es una palabra, es el pensamiento de Dios absoluto. O sea, esa es la idea, que nosotros en algún momento lleguemos a manifestar el pensamiento como lo hacen los maestros. Por eso decimos que los seres superiores crean con el pensamiento. Sabemos que es posible grabar a distancia, por ejemplo, una conferencia. La materia es un elemento de recepción y de grabación. Por lo tanto, la materia se graba información. Las vibraciones susceptibles de ser captadas por la mente están en el universo entero, pero cada uno captará aquellas que correspondan con su frecuencia vibratoria. Por eso, cuanto más alta sea la frecuencia vibratoria, más alto será el pensamiento. El pensamiento selector es como el de la radio, donde seleccionamos lo que queremos oír. Podemos aprender a tener nivel tan alto de sintonía teniendo pensamientos puros y no conflictivos. Es como el dial de la radio. De acuerdo a nuestra frecuencia, sintonizamos una emisora. Todo lo que deseamos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. No podemos modificar a los demás, pero sí a nosotros. Debemos llenarnos de pensamientos de amor y felicidad. Cuando no pensamos lo que hacemos, es captar la información que hay alrededor.
actuamos por el entorno, por los pensamientos que nos rodean. La fuerza que los hechos tienen sobre la persona es la que cada uno decide darle. Los pensamientos negativos consumen un alto nivel de energía. Por eso siempre hay que pensar en positivo. Sin embargo, este no es automático, sino que tiene que ser voluntario, que con el tiempo transforma la mente en lo que llamamos alquimia. Eso ya lo dijimos. Porque una de las cosas que siempre destacan que el pensamiento negativo gasta energía. Por eso cuando uno se enoja, queda sin energía, queda deshecho. Mientras que el positivo es una recarga. Bueno, en cuanto a la información que recibimos a través de la onda del pensamiento, debemos decir que tiene que ser necesaria, eficiente y oportuna. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dar la información cuando se nos pida, cuando la gente la necesita. Y tiene que ser una información que sirva para algo y en el momento oportuno. Porque si deja de ser necesaria, eficiente y oportuna, no sirve para nada. Siempre es necesario cometer errores para aprender. Para cambiar la información de la mente es necesario saber que los demás no tienen la culpa de lo que nos pasa y que los resultados negativos es información falsa nuestra. Por eso decimos nuevamente que la alquimia es un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. La mente es como el corazón, nunca deja de pensar, por eso aún antes de dormir hay que pensar en lo positivo. Durante el día debemos pensar en lo que hacemos, dejando espacio del día para tener pensamientos de amor. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a pensar. Entonces, el tema que al estar tanto tiempo en automático, no sabemos pensar. Entonces, te dan algunos ejemplos como decir, bueno, pensar en lo que estamos haciendo es una forma de concentrarse. El mindfulness es eso, o sea, empezar a vivir el presente, porque nosotros al estar en automático nunca estamos acá, estamos en lo que hicimos ayer, en lo que pasará después, en lo que vamos a hacer mañana, pero no en lo que estamos ahora. Por eso a veces no sabemos dónde ponemos las cosas, ni lo último que hicimos en estos 5 minutos, es porque estamos pensando en automático. Entonces por eso es importante estar pensando en lo que hacemos y en los momentos en que no estamos haciendo nada, tener pensamientos positivos de amor. Eso decías recién, ¿no? La felicidad solo depende de nosotros, ¿te acuerdas? Dijimos, somos los únicos que podemos hacernos felices. Los hechos externos son neutros, lo bueno o lo malo depende de nosotros le atribuyamos. La mente ejerce un enorme poder sobre el cuerpo, por eso el efecto placebo no se. Incluso se ha estudiado que hay gente que no sabe que se le da morfina. Y entre la gente que sabe que se le da morfina y la que no se le da, es un efecto placebo. O sea, es 50% más potente si se le dice que se le da morfina. O sea, la morfina es la misma. Pero si la gente sabe que se le está dando morfina, tiene 50% más potencia. Que será importante la mente sobre la... Y no le están dando. Sí. Dársela sin decirle y decirle que se la están dando. Uh-huh. O sea, si se la están dando, sin decírselo, pierde el 50% de poder. Justamente por la importancia que tiene la mente sobre la materia. Bueno, no sé si... Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no es así, dejamos por acá y seguimos la clase próxima con los pensamientos. Compartan la estufa.